Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo cuando estén viendo este video. La idea es que aquellos que no pudieron asistir a la charla que di el año pasado para todo el personal del INVID puedan tener información sobre lo que conté hace unos meses sobre la comunicación pública de la ciencia. Este video está destinado justamente al personal del INVID. Pero si quieren mostrárselo a alguien más o si quieren que lo vea alguien más, no hay ningún problema, obviamente. La idea un poco es que vean de qué se trata la comunicación pública de la ciencia, qué es lo que se sabe actualmente sobre cómo llegar al público, los distintos modelos que existen actualmente de comunicación pública de la ciencia, las distintas formas de hacerlo y también nos vamos a preguntar para qué comunicar la ciencia. También les voy a contar algunos trucos, podríamos decir, algunos consejos para contar la ciencia a un público no especializado. Voy a tomar un pequeño capítulo sobre periodismo científico y los puntos en que se diferencia de otras formas de comunicar la ciencia. Y finalmente les voy a contar un poco qué es lo que comunicamos en el INVIV y de qué manera ustedes me pueden ayudar a mí para que yo los pueda ayudar a contar lo que hacen en sus investigaciones. Para empezar voy a hablar de los que se conocen como modelos de comunicación pública de la ciencia, que son muchos. Básicamente es un área que se está estudiando bastante desde hace algunas pocas décadas. La idea de estos modelos, yo les voy a contar los tres más importantes, es tratar de que el público se vea involucrado en el producto de comunicación. Esto es para que se muestren más interesados, para que quieran consumir ciencia, y esa es la idea de mejorar estos modelos a medida que va avanzando el tiempo. Básicamente tratar de salir del primer modelo que les voy a contar, que es el menos participativo para el público, el que a veces es como forzoso para la gente, que quizá no sea tan atractivo, pero sin embargo vamos a ver que hay ciertas formas de comunicar la ciencia muy populares que no pueden salir de ese modelo. El primer modelo justamente se lo conoce como modelo de déficit. Básicamente se llama así porque marca un déficit a nivel de lo que se está comunicando, es decir, la ciencia. Se lo conoce también como alfabetización científica o comprensión pública de la ciencia y básicamente tiene que ver con que hay alguien, en este caso un comunicador de la ciencia, un periodista científico, un científico, que tiene un conocimiento y que se lo imparte a un grupo de personas de la sociedad, del público, que no poseen ese conocimiento. Ahí está el déficit, básicamente, y por eso se lo llama así. Es un modelo que no permite de ninguna manera la interacción con la sociedad. ¿Está? El mensaje va en una sola dirección. Este modelo viene desde la época de Galileo Galilei, básicamente siglos XVI y XVII, y se sigue utilizando. Vamos a ver que hay ciertas formas de comunicar la ciencia, como les dije antes, que no se puede salir de este modelo, pero la idea de los comunicadores de la ciencia es tratar de salir de este modelo, porque básicamente se necesita atraer a la gente y justamente no es un modelo muy atractivo, básicamente, excepto para aquellos que son fanáticos de la ciencia o quieren conocer mucho, pero es un público muy pequeño, básicamente. Fue así que se empezaron a implementar distintas formas, distintas profesionalización de la comunicación de la ciencia para llegar a lo que se conoce hoy como el modelo de diálogo. Este modelo permite de alguna manera que, si bien sigue existiendo de alguna forma un déficit porque hay alguien que tiene el conocimiento y otro que no, ese conocimiento es compartido en general. ¿Por qué? Porque una forma, mejor dicho, de acercarse al público es hablar sobre la ciencia en la vida cotidiana. La ciencia está en muchísimas cosas que nos pasan todos los días. ¿Está?
Y esa es una forma también de acercarse al público, de atraerlo para que nos escuche cuando les contamos la ciencia. Y dentro de ese conocimiento que uno les está impartiendo, conocimiento científico, también está el conocimiento de la sociedad. Hay muchísimas cosas que la gente sabe, ya que la ciencia está involucrada en cosas de la vida cotidiana, donde puede participar con experiencias, con haciendo preguntas, a través de distintas maneras. Hay vamos a ver distintas formas de comunicar la ciencia que permiten este modelo de diálogo mucho más fácil. Y de esta forma, no solo uno puede pasar conocimiento científico al público, sino también que el comunicador puede obtener mucho material, información para mejorar inclusive su producto de comunicación. ¿Está? El tercer modelo, que sería el modelo ideal para los comunicadores de la ciencia, que es donde se genera un producto de comunicación donde todos participan, donde todos ponen su granito de arena, es el modelo de participación ciudadana o de public engagement, como se lo conoce en inglés. Y básicamente tiene que ver con generar productos de comunicación, como les dije, donde participan todos los miembros de la sociedad o un grupo importante de distintos estamentos de la sociedad, incluidos la ciencia. Obviamente no todos los productos de comunicación que se pueden armar pueden generarse a partir de este modelo de participación y tiene más que ver con lo que se conoce con los conflictos de ciencia, tecnología y sociedad. Esto es, cuando se genera algún proyecto, supongamos un ejemplo, por parte de un gobierno que supuestamente trae mejoras a la población, pero que influye de alguna manera en un área donde está la ciencia involucrada, ejemplo, el ambiente, en ese caso, si hay un perjuicio, aparte de los beneficios que dice ese Estado que está por aplicar ese proyecto, si hay perjuicios que pueden de alguna manera eh, afectar a las personas que viven en una cierta área, por ejemplo, suele generarse un producto, cuando está todo más o menos bien organizado, un producto de comunicación pública de la ciencia para, en este caso, presentárselo a ese Estado y decirle, mira, este proyecto está bárbaro, beneficia, por ejemplo, el turismo, digamos, pero por otro lado, o trae mucho dinero al país, pero por otro lado, perjudica porque afecta al ambiente, contamina, distintos tipos de cosas. Tenemos muchos ejemplos dentro de esto, como las extracciones de hidrocarburos, de litio, el caso de las pasteras en Uruguay, y el más cercano, la autovía de Punilla. Justamente ahí tenemos como ejemplo el informe que se armó presentándose en audiencia pública y que logró evitar el primer trazado de la autovía de Punilla que iba a afectar yacimientos arqueológicos, sitios de yacimientos de uranio, eh, obviamente afectar poco bosque nativo que queda en esa zona, podía traer contaminación del agua, del aire, etcétera, pérdida de biodiversidad, etcétera, etcétera, contra los beneficios que dice el Estado que, por ejemplo, mejora el turismo, ¿está? Y trae más ingresos a la población de esa zona. Se generó un informe donde participaron entre todos los miembros de la sociedad, la gente que vive en el lugar, los activistas, etcétera, etcétera, también científicos del INVIB, que trabajan desde hace muchos años en esa zona estudiando la ecología, la biodiversidad, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que es la información que se juntó para ese informe, explicando los perjuicios que podía traer esa obra, generaron que el trazado original no se hiciera. Ahora hay un nuevo trazado que también tendrá sus problemas y que habrá que analizarlos, pero se logró a través de un informe que podría considerarse en gran parte un material de comunicación pública de la ciencia, o por lo menos una parte de ese informe, y ahí es donde participaron todos en conjunto para generar ese producto. Bien, ¿cómo se aplican estos modelos de comunicación pública de la ciencia de acuerdo a cómo uno comunica la ciencia? Básicamente en este gráfico, no voy a hablar de todo lo que está ahí, pero sí de algunas cosas, lo que van a observar son tres cuadros a la izquierda que marcan los tres modelos que le acabo de nombrar. En el inferior estaría el de déficit, en el centro el de diálogo y en el superior el de participación ciudadana.
A la izquierda van a ver una flecha que sube y que indica el grado de protagonismo de los públicos. Fíjense cuán importante es que el público participe de estos productos, que indicarían que a medida que voy subiendo voy mejorando la calidad, voy llegando a más gente inclusive, voy generando más interés en el público, que es lo que le interesa al comunicador básicamente. Y entre medio de todo eso van a encontrar distintas formas de comunicar la ciencia. Yo nada más les voy a explicar algunas. Empecemos por el modelo de déficit. Yo les dije que se trata de salir del modelo de déficit desde el lado de los comunicadores, pero en algunos casos es imposible. Y vamos a ver que ahí están los libros de divulgación científica, muchas revistas de divulgación científica como Muy Interesante, el National Geographic, etcétera. Programas de popularización de la ciencia, los que podemos ver en el Canal Encuentro, la Liga de la Ciencia en la televisión pública, y el mismo periodismo científico del cual voy a hablar cerca del final. ¿Por qué son modelos de déficit? Porque básicamente el producto que se genera va en una sola dirección, hacia el consumidor. Y el consumidor de ese producto no tiene casi, en esta época más moderna quizá alguna manera de interacción tiene, pero no tiene forma de interactuar con ese material, ¿está? Con quien lo generó. No hay un diálogo de ninguna manera. En una nota de periodismo científico, a lo mejor que sale en un portal, en un diario digital, sí está en los comentarios de los lectores, se podría considerar un diálogo, pero no hay diálogo porque generalmente el periodista que generó ese producto no contesta ni interactúa con su público. Un libro, por ejemplo, en mi caso particular, que publiqué libros de divulgación científica, el diálogo se forma una vez que la persona leyó el libro y si me invitan, por ejemplo, a una conferencia para hablar sobre el tema, entonces ahí sí puedo hablar con la gente, contarles de qué trata el libro, que me cuenten la experiencia, qué les pareció, qué se entendió, qué no, etcétera, pero no siempre pasa eso, ¿está? O sea, el producto en sí no es un modelo de diálogo, sino que es un modelo de déficit. Los museos de ciencia tradicionales podemos incluirlos cercanos a este modelo. Ese museo donde uno entra, está la vitrina con el ejemplar y el cartelito, y bueno, y uno consume esa información, pero no tiene ninguna manera de interactuar con eso o de saber más, por ejemplo, o de contar su experiencia con ese objeto que está observando. Sin embargo, los museos y exhibiciones interactivas modernas van a ver que están en el centro, más cerca del modelo de diálogo, porque han implementado, entre otras cosas, guías con las que uno puede hablar, modelos de tipo juegos, como pasa en el C3 en Buenos Aires, Centro Cultural de la Ciencia, donde hay ciertos sectores interactivos de juegos donde uno puede aprender sobre distintos temas científicos, tecnología que permite interactuar con pantallas y otro tipo de cosas, para observar a través de lentes virtuales y ese tipo de cosas. Eso genera un poco más de interacción y de participación del público, de alguna manera, y que el público también quiera participar. Vamos a ver que están las conferencias y las clases públicas. Acá estarían incluidas las que se hacen en un ambiente académico, por ejemplo, cuando una facultad o una universidad genera una charla o presenta un documental de comunicación pública de la ciencia, y básicamente, al ser en un ambiente académico, también de esa manera un público que está fuera de ese ambiente tiende a alejarse, a sentirse inhibido, ¿está? Mientras que van a ver que algo parecido, que es una conferencia básicamente sobre ciencia, como los cafés científicos, están incluidos más cerca del modelo de diálogo. ¿Por qué? Porque están hechos en un ambiente que es mucho más conocido, más amable con el público no especializado, entonces es como que eso hace que se sientan más, que puedan hacer más preguntas, que puedan participar más, que puedan contar experiencias, participar a lo mejor de alguna actividad lúdica asociada a la ciencia. De esa manera, esta nueva modalidad, que también ahora se usa mucho en cervecerías, hace que el público quiera participar más, ¿está? Porque es algo que uno comparte con amigos, con familia, con parejas en un lugar que puede consumir algo y de paso le están dando una charla sobre un tema interesante de ciencia. También esto implica que el modelo depende mucho del comunicador. Si el comunicador no permite que el público participe a través de contar experiencias, hacer preguntas, etcétera,
deja de ser un modelo de diálogo. O sea, puede haber una conferencia en una facultad donde que sea el conferencista permita ese diálogo, mientras que en un café científico, si se para la persona, charla y después se va, deja de ser un modelo de diálogo. O sea, depende mucho de la persona. Lo mismo que, por ejemplo, van a ver que está el teatro y la ciencia, el teatro científico, que es una modalidad que está creciendo mucho, sobre todo acá en Córdoba, en Argentina en general, pero en Córdoba también, donde también va a depender de los actores, en este caso. Si los actores hacen su obra de teatro, los aplauden y después se van, no es un modelo de diálogo. En cambio, si se quedan, que hay casos muy conocidos acá en Córdoba, se quedan después de la obra, charlan con el público sobre qué se entendió, qué les gustaría preguntar, qué experiencias similares tuvieron a lo que se contó. En algunos casos, inclusive si se dan estas obras de teatro a adolescentes o chicos, se les entrega material a los docentes para que después trabajen ese material sobre la obra en el colegio. Entonces ahí ya estamos de vuelta hablando de un modelo de diálogo. ¿Está? Mientras que el de participación ciudadana o apropiación social, etcétera, tiene que ver, como les dije, con casos donde hay generalmente la ciencia, tecnología y sociedad están asociadas, los comités técnicos científicos mixtos, por ejemplo, las audiencias que hubo previas a la ley del aborto, donde participaron personas de todos los estamentos contándoles a los legisladores que tomaban la decisión por qué o no debían votar a la ley a favor o en contra. Y entre ellos hubo científicos que también contaron desde el punto de vista de la ciencia su punto de vista sobre esta ley. Tenemos la inclusión de saberes locales, que acá, por ejemplo, la gente de etnobiología lo tiene bien claro eso, donde se junta el estudio, por ejemplo, científico de componentes de las plantas, pero también la asociación de esas plantas con la sociedad, con los pueblos ancestrales, con el uso actual que se le dan en ciertos lugares del interior de la provincia, etcétera, etcétera. Bien, estas son distintas maneras de comunicar la ciencia. Hay cada vez cosas más modernas. Por ejemplo, acá ven los podcasts que están entre medio del diálogo y déficit, porque básicamente es más déficit que diálogo, pero en algunos casos los podcasts permiten interactuar a través de chats, obviamente no en vivo, pero tenemos el streaming, por ejemplo, que eso es en vivo y hay interacción entre el público y quien está hablando. Entonces, vemos formas más modernas de comunicar la ciencia que hacen que el público se acerque más. La ventaja de los podcasts, por ejemplo, es que yo lo puedo consumir en el momento que quiero, que tengo tiempo y que puedo hacer alguna otra actividad mientras estoy escuchando también. Entonces es una cosa, un método de comunicación que se está utilizando muchísimo en comunicación de la ciencia. Ahora la gran pregunta, y que muchos de ustedes se la deben haber hecho probablemente, es ¿para qué comunicar la ciencia? Esta pregunta se puede contestar de muchas maneras, pero básicamente yo elegí cuatro, que son las cuatro más populares, por llamarlo de alguna forma. La primera de ellas tiene que ver con algo que nos está pasando actualmente y que sucedió en el 2016, en diciembre de 2016, cuando se tomó el Ministerio de Ciencia en Buenos Aires, y ahora con lo que está pasando con las elecciones del año 2023, donde hay algún candidato que dice que va a privatizar o eliminar el CONICET. En esos movimientos de piso, esos tambaleos hacia el sistema científico, saltan un montón de científicos a contar para qué sirve lo que están haciendo en sus laboratorios o en sus trabajos de campo o en sus instituciones. En mi opinión eso debería pasar todo el tiempo, ¿está? Y no cuando pasan estas cosas, ¿está? Porque si hubiéramos seguido comunicando lo que hacemos al público después de eso, del episodio de 2016, no estaríamos viviendo lo que estamos viviendo en este momento, ¿está? Pero básicamente, justamente para contestar esta pregunta, una de las formas que tiene que ver con eso es explicar en qué se utilizan los impuestos que paga la gente. La ciencia en nuestro país y en muchos países del mundo, inclusive Estados Unidos también, en su mayoría se financia con los impuestos que paga la gente, o sea, con el Estado. O en el caso de nuestro país también préstamos que vienen del exterior, pero que los distribuye el Estado. ¿Está? Entonces, primera contestación a esta pregunta es esa. Bueno, contar básicamente no es obligatorio, pero
probablemente para que no pase lo que está pasando ahora debería hacerlo, contar en qué estoy usando yo la plata que me dan para investigación, ¿está? Y demostrar qué utilidad tiene lo que hago. Otra forma de contestarlo también, que para mí es muy importante en general, y es una de las contestaciones que doy siempre, en despertar vocaciones científicas en los jóvenes. Hay dando vuelta por ahí un video de Carl Sagan donde él explica que los niños pequeños del colegio primario, de jardín de infantes, son científicos natos. Quieren saber todo de la naturaleza, son curiosos de todas formas. Sabemos que la curiosidad es esencial para un científico. Y los niños son muy curiosos y meten mano en todo y preguntan todo. Les gusta hacer experimentos. Hay muchísimo material de ciencia para niños. ¿Está? Pero esa curiosidad, esa explosión de querer saber todo, viene la adolescencia y en muchos de esos niños cuando pasan a ser adolescentes se pierde esa chispa. El mismo Carl Sagan no sabe explicar por qué pasa eso, que podría ser alguna cuestión hormonal, podría ser probablemente una cuestión que tenga que ver con la educación que se da en el colegio secundario. La cuestión es que esos adolescentes tienen que luego decidir, muchos de ellos, qué van a estudiar en la universidad. Y en ese momento, al no tener esa chispa, esa curiosidad, no se deciden generalmente por la ciencia. ¿Está? Y sabemos, y está muy claro eso, que aquellos países que tienen más científicos cada 10.000 habitantes son a los que les va mejor, no solo en el aspecto científico, sino en el aspecto social, en el aspecto económico, en muchísimas áreas están mejor. Y si bien Argentina es en Latinoamérica el país que más científicos tiene cada 10.000 habitantes, estamos muy lejos de países como Estados Unidos, Canadá, la Comunidad Económica Europea, China, Japón, Corea del Sur, Australia, etc. Entonces, si podemos, a través de la comunicación pública de la ciencia, sobre todo hacia un público adolescente, ahora les voy a hablar de los públicos, despertar, avivar esa chispa que tenían de niños, podemos lograr que muchos más sigan y estudien en la universidad ciencias. ¿Está? Y aparte sirve también para complementar la educación que se da en la secundaria sobre ciencias, ¿no es cierto? Otra forma muy importante, me parece, para comunicar la ciencia, ¿para qué? Es aportar a la construcción del pensamiento crítico. Pensamiento crítico sabemos muy bien que en ciencia se utiliza todo el tiempo. Básicamente nos ayuda a tomar decisiones en nuestras investigaciones, en lo que vamos a hacer. Pero también el pensamiento crítico es importante para cualquier decisión que uno tome en la vida. Y más en esta época donde se nos ofrecen por todos lados opciones para todo, de todo. ¿Está? Qué dieta seguir, cuál es la mejor dieta, cuáles son los mejores alimentos, los peores, eh, qué estudiar, por ejemplo, si uno tiene que decidirse para estudiar algo que le dé a uno un futuro. Y también, por eso puse esta imagen, nos sirve para a la hora de saber a qué candidato votar. No quedarnos con el que tiene el TikTok más lindo, o que tiene el que habla mejor, o el que tiene ojos más claros, sino poder analizar y detenernos, algo que no mucha gente hace, casi nadie tiene tiempo ahora, pero es importante, son cosas importantes que estamos decidiendo para nuestra vida y la de nuestro país, en este caso. Analizar si lo que nos están ofreciendo son espejitos de colores o no, si van a poder cumplir con lo que prometen, si hay, bueno, básicamente eso, tomar decisiones y a través de la comunicación pública de la ciencia y contando cómo funciona la ciencia también y cómo se usa ese pensamiento crítico, también se puede aportar a esa construcción del pensamiento crítico a través de la comunicación pública de la ciencia. Y lo último también, mostrar la belleza inherente de la ciencia. La ciencia se la ve como algo difícil, complicado, sin embargo tiene muchas cosas bellas. ¿Por qué? Porque estudia la naturaleza. Y una de las formas de acercarse más al público también es justamente a través de imágenes, a través de, vamos a ver después, historias, personajes, etcétera, que son atractivos. ¿Está? Yo acá puse dos ejemplos de las dos ciencias que tienen más seguidores dentro del público no especializado, que son la biología y la astronomía, porque tienen imágenes muy impactantes en muchos casos. Está acá una célula o una nebulosa en este caso, y porque nos muestran cosas que no podemos ver con nuestros ojos.
La biología nos muestra sobre todo, en gran parte, aquello que vemos a través de un microscopio, que no podemos visibilizar directamente, todos esos misterios que están por debajo del alcance de nuestra vista. Mientras que la astronomía nos muestra todo lo contrario, todo lo que es enorme, gigante, pero que encima está muy lejos. ¿Está? Son cosas misteriosas que no las vemos todos los días y podemos aprovecharnos de eso para atraer a la gente y contarles dónde está la belleza de la ciencia y que estudia la naturaleza sobre todo, ¿no es cierto? Cada uno puede contestar esta pregunta de la manera que quiera, puede tener alguna otra forma de contestarla que no sea esta, pero estas son básicamente las más populares, por decirlo, sobre todo entre los científicos más que nada, ¿no? Que son los que más se preguntan en muchos casos para qué comunicar la ciencia. Porque un comunicador de la ciencia que viene de otra área ya sabe que quiere hacer eso, un periodista científico también, pero hay muchos científicos que todavía dudan si es necesario contar lo que hacen a un público no especializado, o sea, alguien que no sea sus propios colegas. Ahora, ¿cómo hacemos para comunicar la ciencia? ¿Está? Lo primero y más importante, y que le digo sobre todo a los más jóvenes, ¿está? Cuando se deciden a comunicar lo que hacen, no tener miedo a las críticas, sobre todo de los colegas, ¿está? Y sobre todo de los colegas que no les gusta o no quieren comunicar la ciencia. Muchas veces he escuchado la frase, sobre todo que le dicen a los jóvenes, no pierdas tiempo en comunicar ciencia y dedícate a trabajar en el laboratorio. Bueno, yo les digo, comunicar ciencia no es perder el tiempo, todo lo contrario. ¿Está? Contar lo que hacen es fantástico. ¿Está? Y lo pueden hacer en su tiempo libre también. Y muchas críticas las van a tener también porque cuando van a contar algo sobre ciencia van a quitar algunos elementos. Ahora vamos a hablar un poco sobre el lenguaje para contar la ciencia. Los términos técnicos complicados no sirven básicamente porque solo los conocen aquellos que estudiaron ciencia. Entonces muchos le van a criticar que lo que ustedes dicen no tiene suficiente rigurosidad. ¿Está? Les voy a contar un ejemplo en la siguiente diapositiva. Entonces, obviamente que hay cosas que no van a decir, pero mientras el concepto se entienda, lo más importante, lo que quieren que llegue a las personas, es suficiente. ¿Está? No es una charla en un congreso científico. Eso les tiene que quedar claro. Ahí sí, si tienen alguna crítica porque se olvidaron de decir algo, algún concepto, lo dijeron mal, pueden criticarlos todo lo que quieran. Pero en un caso de comunicar a un público no especializado, no. ¿Está? Que los critiquen porque comunicaron mal el concepto puede ser, pero no porque no cuentan todo con las palabras como deberían contarlo a nivel científico. Segundo punto, no traducir ni bajar el lenguaje, está puesto entre comillas a propósito, porque son dos frases que escucho mucho a colegas científicos que tienen que en algún momento preparar algún material de comunicación pública de la ciencia, y sobre todo aquellos que no están acostumbrados a hacerlo. Estas frases son típicas del modelo de déficit que subestiman al público. O sea, decirlo entre colegas vaya y pase, pero si se lo dicen delante de alguien justamente que es del público, queda como subestimación, como que estamos por encima de ese público, que es un poco el modelo de déficit. ¿Está? Bajar el lenguaje es, digamos, yo diría que es la peor y trataría de no decirlo, porque no estamos bajando el lenguaje, ahí estamos viendo el modelo de déficit, estamos hablando de alguien que está más abajo. Y no es así. El público sabe más de lo que nos creemos y nos sorprende, bueno, nos vamos a sorprender más de una vez con las preguntas que nos hagan o las cosas que nos cuenten. Bajar el lenguaje sí es despectivo y yo trataría de no usarlo, sobre todo delante de personas a las cuales me voy a dirigir, ¿no es cierto? Traducir tiene dos acepciones. La primera de ellas, que es decir una cosa que está en un idioma en otro idioma, no es comunicación pública de la ciencia, porque estamos hablando el mismo idioma. Solamente usamos distintas palabras. ¿Está? Ahora, la otra acepción de traducir es decir una cosa que está de una forma, decirla de otra manera distinta. Bueno, en ese caso podemos decir que estamos traduciendo al público. ¿Está? Pero, sin embargo, se puede malinterpretar si se toma en cuenta la primera acepción. Y hablando de público, justamente,
tener claro al público al que se dirige el mensaje. Y esta es una de las partes más difíciles, porque a mí me pueden invitar a dar una charla en un colegio primario o a un colegio secundario. Entonces yo sé a qué público me voy a dirigir, qué material tengo que preparar. Tengo que escribir un libro, una nota dirigido a niños. Bueno, me puedo asesorar si no sé mucho, pero tengo una leve idea de cómo hacerlo. Ahora bien, yo tengo que dar una charla para todo público, supongamos en un museo. Yo no sé qué público va a participar ahí. Puede aparecer un abuelo con su nieto, pueden aparecer unos padres jóvenes con hijos adolescentes. Entonces, o tengo que escribir un libro sobre de comunicación pública de la ciencia. ¿Para qué público lo dirijo si no es para niños, por ejemplo? Bueno, hay que tener en cuenta que hay tres públicos distintos, por ser muy general, pero básicamente, como les dije antes, tenemos a los niños pequeños, que son los que más consumen ciencia, los que más saben, muchas veces saben más que los padres inclusive de temas científicos. Es un público fácil de atraer, pero hay que utilizar un lenguaje más sencillo, si es algo escrito, oraciones cortas, muchas imágenes, muchos colores, actividades didácticas, juegos, etcétera, para poder atraerlos con la ciencia, experimentos, ese tipo de cosas. Después tenemos un público, diría, difícil, que es el adolescente, donde sí hay algunos que les gusta la ciencia, aquellos que participan en la feria de ciencia, por ejemplo, pero también es el grupo que, como les dijo Carl Sagan, pierde esa chispa que tenían de niños y es más difícil engancharlos. Hay que saber cómo engancharlos, más complicado, no tienen tanto interés a lo mejor, ese tipo de cosas. Entonces es un público duro también. Pero se pueden utilizar conceptos más complejos que para un niño. Y después está el público adulto, que es el más heterogéneo de todos, donde hay distintos niveles de educación, edades, etcétera, donde vamos a tener, digamos, vamos a poder utilizar conceptos quizás más complejos todavía y que nos van a poder contar quizás más experiencias asociadas a lo que nosotros estamos hablando. ¿Está? Quizá no es más participativo que el adolescente, pero menos que el niño. El niño hace muchas preguntas generalmente y se van a sorprender muchas veces con las preguntas que les hacen. Ahora bien, ¿qué pasa, como les digo, si tengo que generar un producto como un libro, dar una charla para todo público? ¿A quién lo dirijo? Bueno, en ese caso hay una ley no escrita, digamos de alguna manera, que dice que hay que preparar un producto de comunicación pública de la ciencia dirigido a estudiantes de colegio secundario y más edad, obvio, para superior, o personas que tengan el secundario completo. ¿Está? Si ustedes lo piensan de esa manera, más o menos, generan su material y dejan a la menor cantidad de gente posible fuera. Básicamente van a dejar fuera a los niños, quizás, a los adolescentes de los primeros años del colegio, a lo mejor. Pero eso no es problema, porque en una conferencia, si están con sus padres, pueden preguntar o le pueden preguntar al mismo conferencista también, si hay un niño, por ejemplo. Me ha pasado con libros que yo escribo generalmente para un público adolescente y adulto, que lo han leído niños más pequeños, de 9, 10 años, y aquellos que no entienden se lo preguntan a los padres, pero sin embargo se ven atraídos por el producto también. Sobre todo los niños que les gusta leer mucho. Entonces, no es una cuestión de preocupación. Yo lo que les digo como ejercicio, por ejemplo, si quieren, hay una revista de divulgación que se llama Wired, en inglés, que tiene un canal de YouTube. Lo buscan así, Wired YouTube. Y dentro de ahí hay una lista de reproducción que se llama 5 Levels, 5 niveles. Ahí van a encontrar a un experto en algún tema de ciencia, que puede ser neurociencia, física cuántica, astronomía, etcétera, hablando sobre uno de estos temas. Por ejemplo, hay una experta que habla sobre memoria, y hablando sobre el tema y contando sobre esa temática a 5 niveles distintos de edad y de educación. Un niño de primaria, un adolescente de secundaria, un estudiante de grado universitario, un estudiante de posgrado universitario y un experto. Y van a ver cómo se puede suscitar el interés de cada uno, las preguntas que hace tanto el interlocutor como quien está escuchando sobre el tema, las experiencias que cuenta cada uno sobre la temática. Es muy interesante el de memoria, por ejemplo, si lo quieren ver, cómo se va complejizando el lenguaje a medida que se sube en la edad y en el nivel educativo. Entonces, vamos a ver que
Es una buena práctica, son videos de 5 minutos o más, a veces un poco más, media hora en algunos casos, dependiendo. Pero está bueno para entender cómo funciona la comunicación con cada uno de estos grupos. Otro punto importante que parece una verdad de perogrullo, pero no conozco muchos colegas que no lo aplican, que es no emplear términos muy técnicos. Y si no se puede evitar, explicarlos. Y ahora les voy a dar un par de ejemplos. Una forma de cómo sé yo qué es un término técnico o qué puede entender el público de algunos términos que se utilizan mucho en ciencia y solamente en ciencia, es estar informado acerca de los conocimientos populares. Lo puse entre comillas a propósito porque no son conocimientos populares, sino que forman parte de palabras técnicas de la ciencia que forman parte del lenguaje de todos los días. Y acá les puse dos ejemplos, ADN y mitocondrias. La sigla ADN, desde hace un par de décadas, se ha incorporado, o un poquito más quizás, se ha incorporado a nuestro lenguaje directamente. Van a escuchar frases como es así porque está en su ADN, es así porque está en sus genes. Genes también es una palabra que se ha incorporado. Hace poco vi la tapa de un diario deportivo donde decía ADN y el club de fútbol, como que el hincha tiene el ADN de ese club. ¿Está? E inclusive detrás de los jugadores y el técnico de la foto había una molécula de ADN. Está en la tapa de un diario el más popular a nivel deportivo. Y esto se logró gracias sobre todo a la ficción. Y particularmente el término se empezó a utilizar mucho en una serie de televisión de hace un poquito más de 20 años, donde los protagonistas eran un grupo de científicos forenses que trabajaban para la policía de Las Vegas, tratando de descubrir víctimas, por ejemplo, que no se podían detectar porque habían quedado muy destruidos sus cuerpos, o sospechosos a partir de muestras de ADN muy pequeñas de las escenas del crimen. Y justamente la serie se llamaba Investigación en la escena del crimen, CSI en inglés, y esta serie fue la que empezó a utilizar ADN, genes en el vocabulario, empezó a mostrar las técnicas que se utilizan en biología molecular, explicar las técnicas, para qué funcionaban, cómo servían. Por ejemplo, un científico explicándole al policía qué era lo que estaba haciendo. Y a partir de ahí empezaron a aparecer películas, series de abogados también, donde se buscan también resolver crímenes a partir de muestras de ADN. Hoy mismo pueden ver programas de televisión, estos típicos con panelistas, donde a alguna celebridad viva o muerta le aparece un hijo o una hija de la nada, ya adulto, y bueno, y se dicen, en el programa cuentan que se tienen que hacer el test de ADN, y todo el mundo sabe que si el test de ADN da positivo, o sea, no saben la tecnología, cómo funciona, pero saben que si el test de ADN da positivo, esa persona es verdaderamente hijo o hija de esa celebridad, y si da negativo no lo es. ¿Está? La gente no sabe qué quiere decir ADN, que es una doble cadena helicoidal, que está en el núcleo de la célula, eh, pero sí tiene claro que está asociado a identidad. Y eso es suficiente. Entonces yo puedo usar ADN en un texto o en un producto de comunicación pública de la ciencia sin hacerme problema de explicar qué es, básicamente. Se entiende el concepto y si lo uso bien no hace falta explicarlo. Sin embargo, por ejemplo, la palabra mitocondria, y si quieren pueden hacer la prueba después de escuchar este video o de escuchar esta charla, eh, salir a la calle y empezar a preguntar a la gente si sabe qué es una mitocondria. Les puedo asegurar que muy poca gente lo sabe, sobre todo obviamente el público no especializado. ¿Qué pasa si yo tengo que hacer un producto donde tengo que hablar sobre una enfermedad donde se ven afectadas las mitocondrias? Y de esa manera la célula no tiene suficiente energía y la célula no puede cumplir sus funciones o se muere, etcétera. ¿Puedo hacer el producto sin decir la palabra mitocondria? Podría, pero se va a hacer muy complicado. Entonces, ¿qué pasa? Nombro la mitocondria. En el primer momento que la nombro, utilizo alguna forma de explicar cuál es su función principal en este caso y si está asociado a la enfermedad mejor. Y puedo decir, por ejemplo, la mitocondria es la batería de la célula, la fuente de energía, el generador de energía, la pila de la célula. Acá es donde lo puede atacar algún colega y decirle, che, eso no es suficientemente riguroso porque la mitocondria también tiene su propio ADN, tiene otras funciones importantes, es una organela, tiene una doble membrana, bla. Bueno, no importa.
Así como ADN se pierde todo, pero se queda el concepto de identidad, en este caso queda el concepto de que la mitocondria es la que genera la energía de la célula, y en ese caso, si falla la mitocondria, la célula se muere, ¿está? O no funciona bien. Entonces, con eso es suficiente. Entonces, la primera vez que nombro la mitocondria en mi producto, le digo la batería de la célula y ya el concepto queda grabado y puedo seguir diciendo mitocondria todo el tiempo que quiera, que ya está el concepto en la cabeza de quien está consumiendo ese producto. ¿Está? Otra cosa importante a la hora de comunicar es tener en cuenta las palabras que se usan en ciencia, pero que en el público no especializado, en el lenguaje de todos los días, tienen un significado diferente. Yo les voy a mostrar una lista ahora, si quieren la pueden leer, yo les voy a nombrar nada más que 2 palabras por cuestión de tiempo, pero básicamente una de ellas es teoría. En ciencia es un modelo que tiene muchísima evidencia, que está detrás de esa teoría y que va avanzando y que cada vez se genera más evidencia, que va afianzando esa teoría o que la va modificando para que sea más sólida. Pero en el lenguaje de todos los días es una especulación, puede ser un presentimiento también. O sea, hablando del tema de la identidad, mi vecina tiene la teoría de que el hijo del verdulero no es su hijo, por ejemplo. ¿Está? Es una especulación y por eso van a escuchar muchas veces a gente que cuando le hablan de la teoría de la evolución dice, bueno, pero es solo una teoría. Bueno, ojo cuando usan esta palabra, en todo caso aclarar bien de qué están hablando. Otra palabra sí que es muy controversial es droga. Nosotros la usamos constantemente, tenemos drogueros en los laboratorios, es un compuesto activo. En algunos casos puede ser un medicamento también. Pero ¿qué pasa? Si ustedes encienden el televisor y ven un noticiero y hablan sobre un allanamiento y les dicen la palabra droga, están hablando de una sustancia ilegal. Entonces, en el lenguaje de todos los días se asocia droga, la palabra droga a una sustancia ilegal y no a algo, a un compuesto activo que puede ser inclusive sanador. Entonces, cuidado con usar esta palabra. ¿Está? Mejor usar compuesto activo o el nombre del compuesto, etcétera, pero no usar la palabra droga. Y si tienen dudas para comunicar el producto que han preparado, ya sea una charla o alguna cosa escrita, por ejemplo, un video, bueno, practiquen con personas ajenas al ambiente científico, parientes, amigos, vecinos, alguien que los quiera mucho y les tenga mucha paciencia, y que ustedes le digan, che, escribí esta nota, la podés leer a ver qué te parece y dan un feedback de esto. O, escúchame, preparé una charla para todo público, mañana la tengo que dar en el museo, ¿me podés escuchar a ver qué te parece o si hay algo que cambiar o que no se entienda? ¿Está? Es una buena manera de hacerlo. Lo bueno para comunicar la ciencia es hacer uso de metáforas. También es controversial esto en el punto de vista que hay algunos comunicadores que dicen que se hace mucho abuso de la metáfora. Bueno, en algunos casos puede ser. No hay que abusar de la metáfora, pero tampoco hay que dejar de usarla. La metáfora no es propia solamente, como muchos creen, de la literatura, de la poesía. La usamos todos los días de nuestra vida. ¿Está? Y yo les traigo algunos ejemplos para que vean cómo usamos las metáforas constantemente y que básicamente no está mal utilizarlas, y menos si uno va a comunicar la ciencia, que lo que les conté antes, la mitocondria es la batería de la célula, es una metáfora. ¿Está? Perfectamente se puede aplicar y sirve muy bien para el objetivo que uno quiere. Por ejemplo, cuando una persona está hablando sobre un tema y está sacando demasiado detalle o que está complicando la cosa con su charla y todo eso, decimos que esa persona está hilando fino, muchas veces, que sin embargo no vemos a la persona haciendo esto cuando decimos eso, sino que nos damos cuenta, básicamente, de qué trata esa metáfora. Por ejemplo, cuando un detective está tomando todas las pistas y las va uniendo y las va para llegar a una conclusión, por ejemplo, decimos que está atando cabos. Sin embargo, no nos imaginamos a esa persona atando sogas, haciendo nudos en sogas. ¿Está? También, como por ejemplo, estamos estudiando y ya no queremos saber más nada y solemos decir, no me entra más nada en la cabeza. Y básicamente eso implica, no quiere decir que nuestra cabeza es una caja que se llena de cosas y que llega a un punto que ya no entra más nada. Sin embargo, lo usamos generalmente para estos casos. Lo mismo que cuando estamos muy cansados y no queremos hacer más nada, decimos que estamos fundidos. Sin embargo, nuestro cuerpo no se funde así por un exceso de actividades.
Entonces fíjense cómo usamos metáforas constantemente, entonces ¿por qué no usarlas justamente para contar ciencia? Otra cosa importante es utilizar sucesos de la vida cotidiana, como les dije antes. Eso es lo que más atrae al público, porque se sienten identificados con que la ciencia les pasa por sus vidas, inclusive. Historias asociadas a la ciencia, personajes famosos también que se pueden asociar a la ciencia. Yo les voy a contar algunos ejemplos de notas que salieron en nuestra página y en nuestras redes sociales que tienen que ver con esto. Por ejemplo, cuando tuve que hablar sobre la funga, está el pedido para que se utilice la palabra funga junto con flora y fauna, por ejemplo. Bueno, había que hablar de los hongos. Y entonces había que hablar con algo que asocie la gente con los hongos, básicamente, y bueno, una cosa que nos muestra en televisión constantemente, estos productos para curar los hongos de las uñas, o el hecho de cuando se nos contamina alguna comida con estos hongos, alguna fruta, el pan, el queso, etcétera, que nos pasa todos los días, o algo no tan desagradable, que es por ejemplo los hongos que están muy de moda en la gastronomía. Entrando por ese lado, contar que también los hongos son muchísimo más abundantes en la naturaleza, más abundantes inclusive que las plantas en algunos casos, y por eso se pide que se asocie esto a la funga, a ponerlos por fuera de donde están ahora, que es la flora, y contar también otras cosas que salen de los hongos, como por ejemplo las estatinas que se usan para bajar el colesterol, algunas sustancias que se utilizan en quimioterapia, etcétera, etcétera. Por otro lado, también una nota que tenía que ver con la peperina. Entonces, ¿cómo entramos a la gente por la peperina? Bueno, los usos que hay generalmente, que se agrega al mate, por ejemplo, que cuando vinieron los monarcas de España para el Congreso de la Lengua que se hizo en Córdoba, se les dio un té eh, que contenía peperina como una identidad local. O sea, obviamente hablé de Cerú Girán y peperina, bueno, distintos tipos de cosas para enganchar, de esa manera uno engancha al público con cosas conocidas, y después de que le hablé del polinizador de la peperina. ¿Por qué? Porque la peperina está casi en vías de extinción por el método de obtención que se hace para poder venderla, y es difícil de cultivar a nivel de vivero, que sería lo ideal para poder salvarla, y está bueno saber para poder mejorar su expansión quiénes son sus polinizadores, y se encontró que básicamente el polinizador más importante es una mosca, y muy poca gente asocia las moscas con la polinización, o sea que también es algo interesante de contar, porque muchos asocian a las abejas, a los colibríes, pero a las moscas nunca, excepto que sea científico. Bueno, en este caso mostrar que justamente una de las plantas emblemas de Córdoba es polinizada por una mosca. Después, por ejemplo, utilicé en una nota un cuadro de Botticelli, La Primavera, para contar que los botánicos de Florencia descubrieron que es un tratado de botánica, de la botánica de esa zona de Italia, en esa época en que vivió Botticelli, que muchas plantas todavía existen, que todavía las conocemos nosotros, y eso me sirvió también para meter un poco sobre el uso de estas plantas que aparecen en el cuadro, que se utilizan en medicina, que se utilizan en gastronomía y distintos tipos de cosas, y explicar sus usos de esa época y que todavía continúan también. Después también aproveché, junto con Carlos Urselay, que me dio una gran mano, el hecho de que hubo una serie muy exitosa de HBO hace poco tiempo, de Last of Us, donde habla de una pandemia generada por un hongo Cordyceps, que muchos medios decían que el hongo existe en la naturaleza, lo cual no es mentira, pero el problema es que la forma en que lo decían asustaban a la gente pensando que era inminente una pandemia de este tipo, y más después de lo que pasó con el COVID. Y bueno, la idea fue con la nota explicar que sí hay Cordyceps, pero que solo afecta a insectos, y algunos arácnidos también. Y bueno, y tuve la oportunidad de hablar del famoso hongo zombie, este, del cual usaron los creadores del guión, primero del videojuego y después de la serie, para generar ese producto. Sin embargo, convierte en zombies, entre comillas, a insectos y arácnidos nada más, y que es muy difícil que evolucionen para infectarnos a nosotros. Y por último, hace poco utilicé la imagen también de un tesoro enterrado que nos
alude un poco a lo que puede pasar con los piratas, ese tipo de cosas, pero para hablar básicamente de la investigación que se hace en el INVIB, en colaboración con investigadores de España, sobre los aromas de las trufas que se cultivan en la provincia de Buenos Aires, en Argentina. De esa manera entrar también por cosas, imágenes conocidas, historias, etcétera, etcétera. Ahora les voy a hablar de periodismo científico. ¿Por qué esta parte de esto? Bueno, porque muchos de ustedes seguramente han tenido contacto con periodistas, o lo van a tener en el futuro, y tienen sus códigos, básicamente. No siempre que uno publica un paper, dice, quiero que salga en el diario este paper, porque ese producto científico tiene que cumplir con ciertas cosas que le sirven o no le sirven a un periodista. Puedo generar un producto de comunicación pública de la ciencia para dar una charla, hacer un video, lo que fuera, pero no siempre el periodista está interesado en eso. Y eso es lo que lo diferencia de otros productos de comunicación pública de la ciencia, y acuérdense que también está dentro del que sería el modelo de déficit, ¿no es cierto? Para que un producto de comunicación pública de la ciencia sea periodístico, se difunde solo si la ciencia es noticia, lo cual parece obvio, pero bueno, no es tan obvio. Si la ciencia para el periodista de lo que aparece en ese paper o ese descubrimiento no es noticia, no se hace el producto, no se hace la nota. ¿Está? Ahora vamos a ver qué es noticia, ¿no? Por ejemplo, los premios Nobel, fíjense que apenas salen los premios Nobel aparecen estas imágenes y estos textos y después sí se genera algún que otro producto explicando con más detalle, consultando a científicos locales sobre el tema, que sepan sobre el tema. Bueno, esto es noticia y por eso salen todo al mismo día. ¿Por qué? Porque el Comité Nobel libera este producto en el mismo momento. Este año justamente se filtró, creo que un día antes o dos, creo que el premio Nobel de Física, y fue todo un caos básicamente, porque eso se guarda bajo 100 llaves básicamente. Otra cosa es que tiene que cumplir con las 5W. Y esto lo tiene que cumplir cualquier producto periodístico, sea deportivo, en economía y ciencia también. Y básicamente es que el producto que uno genera, la nota que uno genera, tiene que contestar 5 preguntas que se han actualizado a 6. Serían 5W y una H actualmente. El producto que yo genere tiene que contestar esas 5 preguntas que son del inglés, por eso son 5W, que son, la más importante de todas es what, ¿qué? ¿Qué es lo que se descubrió? ¿Qué es lo que se encontró? ¿Qué se publicó? ¿Está? ¿Qué descubrimiento es tan importante para que sea noticia? ¿Está? Otra pregunta que hay que contestar es who, ¿quién? O sea, ¿quiénes fueron los que lo descubrieron? Fíjense que muchas notas que tienen que ver con paper, por ejemplo, empiezan con especialistas del INVIB, investigadores del CONICET, descubrieron que bla, bla, bla. ¿Está? Ese es el quién. El where es el dónde, básicamente, o sea, a qué institución pertenece esos investigadores, dónde dónde trabajan, eso es importante, o en qué parte del mundo también, si no es una nota local. El when, que es el cuándo, básicamente, como es noticia, tiene que ser algo muy cercano. Generalmente el when es cuando se publicó el paper, que debería ser hace muy poco tiempo. ¿Está? En muchos casos no más de una semana, no más de 15 días. O sea, ya más de 15 días es viejo, básicamente. El why, el por qué. O sea, ¿por qué decidieron estudiar ese tema? Esa es una pregunta que sí hay que contestar, básicamente. ¿Está? Empezó todo con, bueno, fíjense el caso de Gabriel Rabinoch, que cuenta la historia de la galectina, del tubito que tenía en la heladera de su casa. Bueno, ahí tienen una historia interesante también, cómo empieza, ¿no? Y por qué decidió estudiar esa molécula. Y la última es el how, que se agregó hace no mucho tiempo, hace unas décadas atrás, como la sexta pregunta, que es el cómo, o sea, cómo hicieron para llegar a esas conclusiones, ¿está? ¿Qué metodologías utilizaron? Cómo pensaron los protocolos para seguir, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto se tiene que contestar en la nota, ¿está? En un producto de comunicación pública de la ciencia que no sea una nota periodística, no tengo que contestar todas estas preguntas, ¿está? Yo puedo hacer una nota sobre
sobre plantas, por ejemplo, biodiversidad, plantas, lo que fuera, pero no nombro ningún científico, no nombro ninguna institución. Esta es una nota de divulgación científica. ¿Está? Pero acá sí tengo que contestar todas estas preguntas. Por eso muchas de las preguntas que les pueden hacer ustedes los periodistas tienen que ver con estas. ¿Está? Algo importante, esto para los que van a tener alguna experiencia con algún periodista alguna vez, ya sea que el periodista los invite a un programa, los llame por teléfono para hacerle preguntas, le mande las preguntas por mail. Una vez que terminó la nota, o sea que ustedes mandaron el mail con todas las contestaciones a las preguntas o dijeron corte en el programa, o dejaron o apagaron el grabador o cortaron el teléfono, esa nota no se la pueden pedir una vez que esté armada con ese material, no se la pueden pedir al periodista para ver si está todo bien. Excepto que el periodista sea muy amigo, o sea un pariente, algo así, y les haga el favor, puede ser que se las haga leer antes. ¿Está? Pero generalmente el periodista hace todas las preguntas y supuestamente no tiene dudas de lo que le dijeron ustedes. Entonces tienen que estar muy seguros de ustedes que se entendieron todos los conceptos de lo que dijeron, porque por código el periodista con ese material arma la nota y aparte generalmente tiene muy poco tiempo, porque todo es urgente en periodismo. Entonces no tiene tiempo de mandársela a ustedes, que ustedes la lean, que digan, no, mira, acá cambia esto, esto no lo entendiste, ¿verdad? No, ya está, tiene todo el material, con eso arma la nota. Por eso les digo, tienen que estar muy seguros de lo que hacen o lo que dicen, porque muchas veces todo lo que digan puede ser usado en su contra, y sobre todo porque generalmente si ustedes son entrevistados por alguien que sabe de ciencia, bárbaro, pero si es un medio gráfico, generalmente el que pone el título es el editor, y muchas veces el editor, no, muchas veces no, siempre el editor no sabe nada de ciencia, y va a utilizar el título más llamativo y a veces puede no asociarse a la verdad o al contenido. Ha pasado de investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba que trabajan en ciencia básica sobre ciertas enfermedades y en el titular decían que estaban cerca de la cura de esa enfermedad, lo cual causó muchísimos problemas para ese laboratorio. ¿Está? Otra cosa importante, entonces, yo les dije tiene que ser noticia, entonces, ¿cuáles son los criterios de noticiabilidad? ¿Está? Primero, obviamente, la novedad, hallazgos científicos, inventos tecnológicos, por eso muchas veces las notas son sobre papers que se acaban de publicar. ¿Está? Y ahora vamos a ver un poco eso, por cómo es que salen muchas veces las notas al mismo tiempo que el paper. Otro, lo reciente, lo entendido como urgente, ya les dije, el periodismo es dinámico. Entonces tiene que ser algo que se publicó hace poco, que se patentó hace poco, por ejemplo. ¿Está? Ya más de 15 días es viejo. La proximidad física, está para un medio local como La Voz del Interior, es más importante una noticia científica si está asociado a Córdoba, a la Universidad Nacional de Córdoba, al CONICET Córdoba, que si es de otra parte de Argentina, y mucho más si es de Argentina que de otros países de Latinoamérica, y mucho más si es de otras partes del mundo. Lo que afecta a muchas personas, acuérdense, estamos hablando de ciencia, en este caso, bueno, si son temas científicos que afectan a mucha gente, por ejemplo, el cambio climático, con las inundaciones, el tema de los incendios, todo ese tipo de cosas, donde hay algún tema científico que esté asociado a ese fenómeno, bueno, es más noticia todavía. ¿Está? Por eso hay tanto sobre cambio climático y todas las desgracias que trae el cambio climático, que es un tema básicamente científico, ¿no es cierto? Ahora bien, lo que es infrecuente, por ejemplo, bueno, acá les puse una imagen de un tsunami, por ejemplo, es un tema que es algo que no pasa todos los días, ¿está? Y que afecta a mucha gente a su vez, pero que está asociado de alguna manera a la ciencia porque muchas veces salen notas a especialistas que explican cómo se genera el tsunami, las ondas expansivas, las olas, cómo se forman, etcétera, etcétera, gráficos que muestran cómo se expandió por el mundo, etcétera, etcétera. Bueno, lo polémico, bueno, el caso de la autovía de Punilla que les conté, o sea, las controversias, lo que tiene que ver con ciencia, tecnología y sociedad, que es un área de la comunicación pública de la ciencia, que estudia sobre todo estas controversias, como estas temáticas que también afectan a muchas personas, y en este caso también tiene que ver con proximidad física, es noticia. ¿Está?
Lo emotivo, y acá cuidado con las fake news, ¿está? Lo emotivo sabemos que vende, el morbo vende en las noticias obviamente, pero las fake news, las noticias falsas, se aprovechan mucho de este factor y casi lo ponen en primer lugar muchas veces. Las noticias falsas, fíjense lo que pasó en la pandemia, tienen que ver más que nada cuando tocan la fibra emocional, los sentimientos de la gente, hacen que se indignen, que se preocupen, sobre todo. Entonces, se puede usar lo emotivo para atraer público, pero cuidado, porque lo emotivo también se puede utilizar para algo negativo. Y por último, lo que involucra un personaje o una institución pública, por ejemplo un premio, ese tipo de cosas, si es alguien muy importante, muy conocido y sobre todo si es local, también vende. Como les dije, ¿cómo puede pasar a veces que se genera un producto de periodismo científico y el paper salió ayer, por ejemplo? Bueno, eso tiene que ver con los partes de prensa. Cómo llegamos del paper al diario tiene que ver justamente con lugares como este, que se llama Eureka Alert, que este pertenece a la editorial, por ejemplo, de Science. Eureka Alert se maneja con las oficinas de prensa de muchas publicaciones científicas. La tienen Nature, Science, Cell, Lancet, todas la tienen, básicamente la gran mayoría, por lo menos la más importante. Esas oficinas de prensa tienen la ventaja que tienen la publicación antes que salga, obviamente. Por lo tanto, pueden generar material de comunicación pública de la ciencia dirigido en este caso a periodistas, que pueden acceder a este sitio web, Eureka Alert, pero tienen que notificar que pertenecen a un medio de prensa, o sea, el medio de prensa tiene que ser una carta donde dice esta persona trabaja en nuestro medio, es experto en esto, bla, bla, bla. Entonces se le da un usuario y una palabra clave para que entren al sitio. Y ahí tienen acceso una semana antes, 10 días antes en algunos casos, a futuros papers. ¿Está? Pero no al paper per se, no siempre al paper, sino al producto que es este, el parte de prensa, donde van a tener el título, van a tener una síntesis de qué se trata, van a tener una cierta sector donde está explicado en un lenguaje más hacia el público de qué se trata esa publicación, están los contactos de los investigadores, por ejemplo su teléfono, su mail, por si el periodista quiere contactarlos y hacerles una entrevista para armar su nota. Entonces, esto le da tiempo al periodista de preparar el material para publicarlo al momento que salga el paper, que es justamente lo que se ve en ese cuadro, que es la información de embargo. Todos estos partes de prensa de estos sitios vienen con una información de embargo que es el día y la hora en que va a salir publicado el paper online. ¿Está? Entonces yo como periodista, si tengo una semana, preparo el material, si quiero contacto a los investigadores para que me hablen más del tema, armo mi nota y espero a que salga la publicación. ¿Está? Generalmente son bastante puntuales. Cuando me aseguro que salga la publicación, ya puedo publicar mi nota en mi medio. ¿Está? Y soy el primero en hacerlo. ¿Está? Eso es una manera muy útil de ser, digamos, tener la primicia, por ejemplo. Bueno, pasado esto, para que tengan algo de información sobre periodismo científico, si en algún momento les toca estar involucrado en los medios y contar lo que hacen, ¿qué se comunica en el INVIP? O sea, ¿cuáles son las tareas que yo hago que a ustedes les pueden ser muy útiles y en qué me pueden ayudar ustedes a mí? Obviamente, resultados novedosos, porque muchas de las cosas que se publican en nuestra página, en nuestras redes sociales, son tomadas por los medios. En algunos casos yo también se la envío a los periodistas, ¿no es cierto? Papers que han sido recientemente publicados, presentaciones en congresos, jornadas, conferencias, tesis, tesinas, lo que ustedes me manden se puede publicar. Esto en caso, una nota sobre un paper que publicó Santiago, que apareció en nuestra página. Todo lo que aparece en nuestra página va a nuestras redes sociales, que después voy a hablar de ellas. Después hay una conferencia que dio Sandra Díaz en unas jornadas en España sobre las plantas y pueblos, una conferencia para todo público, que también está el video en nuestro canal de YouTube, para quien quiera verlo. También se comunica el otorgamiento de premios o menciones nacionales e internacionales.
todo esto a veces yo me entero porque estoy todo el tiempo buscando en los medios, en todos los lados, pero también porque ustedes me mandan la información. O sea, lo bueno está en que ustedes me manden dentro de todo lo que les estoy contando ahora la información que tengan. ¿Está? Por ejemplo, en este caso la medalla lineana que le dieron a Sandra. Entonces, todo este tipo de cosas también atraen a los medios y al público. ¿Está? Entonces, todo esto se comunica. Publicación de libros también. ¿Está? Sobre todo si son libros al que pueda acceder un público no especializado. Tenemos libros, por ejemplo, como este, Hongo del Centro de Argentina, este de descarga gratuita sobre ciencia ciudadana y polinizadores de América del Sur, este de cultivo de plantas nativas. Algunos son libros pagos, a los cuales se compran en una editorial, otros son libros de descarga gratuita, como este que fue uno de los grandes éxitos del grupo de etnobiología, Esto se come, que, bueno, esto se come, sería, verdaderamente es una pregunta, que tuvo mucho éxito y que llevó a las autoras a varios medios de comunicación, inclusive audiovisuales. Por eso también se comunican todas las notas que aparecen en medios de comunicación o de divulgación. Por ejemplo, las notas de los diarios, que aparecen en los diarios o en algunos portales de noticias. Esto acá les digo, acá está Bárbara en el canal de acá del canal 10, justamente por el libro ese que publicaron, que fue de acceso público y tuvo muchísimo éxito y un gran alcance, afortunadamente. Eh, y todo esto que les digo, que tiene que ver con los medios, sobre todo está en un sector, fíjense en nuestra página hay una pestaña que se llama Comunicación, que tiene tres divisiones, y una de ellas es INVIV en los medios, y yo actualizo esto todas las semanas buscando en los medios donde aparecen miembros del INVIV, donde nombran al INVIV, y hago toda una estadística sobre las cantidades de notas desde el año 2018, yo entré en el año 2019. Fíjense cómo hubo una caída en pandemia, hubo un leve mejoramiento en el 2022, que fue el año post pandemia, y en el 2023 explotó el instituto en la aparición en los distintos medios. Obviamente Córdoba es mayoritario, pero en segundo lugar está el Cava y en tercer lugar aparece España, notas en España. ¿Está? Fíjense que las notas internacionales son casi la cuarta parte de todas las notas y al día de hoy, desde el año 2018, aparecemos en 451 notas. Todas estas notas están en esa página. Y también aparecemos en medio de todas las provincias, excepto las tres del norte, Jujuy, Salta y Formosa. Y fíjense que todas esas notas aparecen en la página. Las que son gráficas las puse en un formato PDF porque, como saben, algunos diarios tienen suscripción, entonces si uno sobrepasa una cierta cantidad de notas por mes, tiene que pagar la suscripción, entonces para evitar eso las paso a PDF. Está el acceso también a la página, en ese mismo PDF está el acceso a la nota original, obviamente. Y si son videos, por ejemplo, o podcasts o audios de entrevistas, también están y se accede directamente a esos audios o videos. Una cosa importante, si ustedes van a alguna nota que queda grabada, ¿está? Una nota de voz o un programa televisivo, me tienen que avisar apenas termine la nota o inclusive antes que la vayan a hacer, porque de esa manera yo me puedo contactar con quien hace la nota y pedirles el material para ponerlo en nuestra página. Porque muchas veces, y me ha pasado, me avisan una semana después que estuvieron en una nota y cuando contacto al productor me dicen, no, pero eso nos dura 2 o 3 días y después para hacer lugar la eliminamos. Entonces se perdió esa nota. Una cosa importante, que es una de las pestañas que está en comunicación en nuestra página, es material de difusión, yo le puse con valor social, o sea que tiene una utilidad a la sociedad y que se nota por cómo se consume, por todos los me gusta, toda la forma que se comparte ese material. Uno de esos materiales es el libro que les conté, Esto se come, que tuvo muchas descargas. Esta imagen también, cómo ayudar al monte después del fuego, ya van 2 veces que la publicamos y esta segunda vez con los últimos incendios que hubo fue la publicación con más me gusta y más veces compartida y apareció en la televisión también.
esta simple imagen nada más, aparte un PDF con más detalles, pero con esto fue suficiente para que se consuma y que tengamos muchísimos más seguidores inclusive. ¿Está? Se la envié, por ejemplo, a Fabrizio Ballarini, que es un comunicador de la ciencia que tiene muchos seguidores, y él la compartió y a partir de ahí explotó más todavía. Estas fichas de germinación de especies nativas, con muchísimos detalles que también tuvieron muchísima repercusión en el público. El boletín informativo que preparo cada 6 meses, ahora estoy preparando el tercer boletín, donde junto todo lo que aparecieron, todas las notas que aparecieron o cosas importantes sobre el instituto en los últimos 6 meses, y este boletín va a parar a periodistas de distintos medios para que tomen de ahí material y que está en un formato de página que se van moviendo básicamente y que tiene enlaces a las distintas notas, videos, etcétera. Estas que son los chats de ciencia que hace la Secretaría de la CECIT de la UNC, que ya hay 4 hechos con miembros de nuestro instituto que también tienen muchísima difusión. Este último de incendios en Córdoba lo hizo Pedro. Y que son como si fuera una charla de WhatsApp con audios, fotos, videos, etcétera, en un formato muy lindo que también tiene mucha popularidad y dan información muy útil, ¿no? Bueno, obviamente actividades de divulgación y extensión que hacen todos los miembros, por eso cuéntenme lo que hacen, ¿no? Como la Semana de la Ciencia del MinCit, la Feria de Ciencia Provincial, los programas científicos con voz y voz del MinCit Córdoba, la Noche de los Museos, conferencias públicas, charlas en establecimientos educativos, inclusive todo lo que hagan que sea de difusión de lo que se hace en el INVIB, se puede comunicar a través de nuestros medios, que ahora vamos a ver cuáles son. Obviamente también no todo para el público, sino también actividades académicas, ¿no? Como organización de jornadas, talleres, congresos, conferencias magistrales, llamado a concursos de profesiones institucionales, búsqueda de becarios de doctorado, como en estos casos, o estudiantes de tesina. Todo esto también me lo mandan a mí y yo lo difundo por todos los medios posibles. ¿Está? También en nuestra página, y por eso es importante que aquellos que no lo hayan hecho, si bien ya insistí varias veces durante la pandemia y después de la pandemia, que manden su información porque cada uno de ustedes tiene su página personal, está donde hay mucha información muy útil y está el contacto, si alguien quiere contactarlo a ustedes para alguna nota, por ejemplo, está el mail de ustedes ahí, las áreas de nuestro instituto, la parte de docencia, los servicios como los stands, que teníamos 30 stands cuando yo entré donde figuraba nada más que el título y quienes trabajan en los stands, y yo ahora actualicé eso con toda la información detallada de cada stand, con enlaces a cada uno de los encargados de esos stands, y ahora tenemos 60 stands, se duplicó el número en todo este tiempo. Por eso también manténganlo actualizado, díganme todo lo que necesiten para actualizar. ¿Dónde se comunica el INVIB? ¿Cuáles son nuestros medios? Obviamente la página web, que está constantemente actualizada, que tiene acceso a todas nuestras redes sociales también. En la primera página van a aparecer las primeras 5 notas que van a pasar como si fueran diapositivas. Y ahí están el acceso a distintos tipos de cosas. Está la parte de información, la parte de contacto, por ejemplo, van a ver que no solo está los teléfonos y las direcciones, sino que están los mapas de Google Maps con la imagen de cada una de nuestras sedes y desde ahí se puede obtener indicaciones para llegar, lo cual favorece mucho la llegada de las personas que quieren ubicarnos. Yo entré en el 2019 y no teníamos una sola red social, entonces me encargué de crear las 4 que tenemos ahora, que son Facebook, Instagram y Twitter por un lado. En todas aparece todo lo que aparece en la página. ¿Está? Cada una con su formato, cada una tiene su formato, cada uno usa su algoritmo, algunas tienen más alcance como Instagram, por ejemplo, que Facebook, que a veces se pierden las notas y ese tipo de cosas, pero bueno, no deja de publicarse. Por eso tenemos más de 4.000 seguidores en Facebook y en Instagram, en cada una, y cerca de los 1.000 en Twitter. Y la más nueva de todas es YouTube, que YouTube lo teníamos compartido con el Museo Botánico, pero como ahora tenemos mucho material audiovisual y de audio solamente, bueno, está dividido en 4 secciones y tenemos muchos videos ya ahí y tenemos pocos suscriptores porque empezó hace poco el canal, pero bueno, la cuestión es que
ahí hay muchísimo material para todo público. Y si me quieren contactar para mandarme información o cosas que quieran difundir, bueno, ahí está mi mail, el que uso generalmente, el Gmail, y mi teléfono. Me pueden contactar por WhatsApp si quieren, no hay ningún problema. Si es algo urgente más todavía, sino por mail. Así que bueno, básicamente eso sería toda la charla. Espero que manden material para difundir. Yo estoy acá para ayudarlos y ustedes me pueden ayudar a mí también. Y bueno, básicamente los dejo con dos frases que dijo un gran divulgador de la ciencia que ya no está con nosotros, que tuve el honor de tenerlo como profesor en un posgrado de acá en Córdoba de la Comunicación Pública de la Ciencia. Van a encontrar libros de él seguramente en las secciones de divulgación que ahora tienen muchas librerías. Él era el periodista científico de Página 12, creó el suplemento Futuro de Ciencia de Página 12, que cuando él falleció dejó de existir. Hoy está uno de sus discípulos, Pablo Esteban, uno de los pocos periodistas científicos que hay en los medios grandes o de gran distribución. Y él dijo que la divulgación científica es la continuación de la ciencia por otros medios. Esta forma parte de la ciencia, digamos, son otros medios que no es la investigación en el laboratorio, pero es una continuación de la ciencia. Y por otro lado también, que me parece muy importante, no es que existe la ciencia y después se comunica. La ciencia existe si se comunica, si no, no existe. Y eso hay que tenerlo claro. Y no solo comunicarlo en un congreso científico o en un paper, sino también en todos los tipos de actividades que podamos tener. Esto lo dijo Leonardo Moledo. Y bueno, los dejo con esta charla, espero que les sea útil y muchas gracias.